nunca deja de progresar. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todo el mundo conozca a Jesucristo. Ese es el deseo del Padre. Él hace las cosas imposibles para nosotros, son posibles para Él. El progreso del Evangelio, la obra del Señor creciendo y multiplicándose. Y Dios se vale en este caso de dos hombres. Uno es Bernabé y otro es Saulo de Tarso. Bernabé tiene una particularidad muy grande, es un hombre que cuando abrazó la fe del Señor, se puso al servicio del Señor, no solamente él, sino hasta los bienes que tenía a su alrededor. Él, en la expansión del Evangelio, cuando vio lo importante que era y la paz que había traído a su corazón, Bernabé vende parte de sus bienes y lo da a la obra del Señor. Quiere decir que él entendió con la gracia de que lo que él tenía no era de él, sino que era de Dios y que él estaba para administrarlo. Y siempre pasa estas cosas en la obra de Dios. Así que Bernabé tenía una particularidad muy grande. Era un hombre que tenía un corazón amable, dócil, bondadoso, hombre de un carácter maravillosamente que uno podía hablar con él y nunca encontraba una agresividad. ¿No es así lo mismo Saulo de Tarso? Saulo de Tarso es un hombre que está haciendo una tarea muy importante en el Sanedrín. Él se había agarrado en el Sanedrín donde él estudiaba, se había agarrado a la ley y todo lo que estaba fuera de la ley, él lo perseguía. Cuando le hablaban del Señor, él empezó a perseguir a los cristianos. Y sin embargo, como era un hombre de un carácter firme, de un carácter serio, de un carácter de conocimiento, él conocía el Antiguo Testamento de una manera extraordinaria. Conocía los 5 libros de la Biblia prácticamente de memoria. Quiere decir que conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces él se había agarrado de la ley. Y él entendía, por medio de la religión donde él estaba, que el Señor no podía resucitar. No creía mucho en la resurrección. No creía mucho que en las cosas que el Señor había sucedido. Entonces, cuando veía que los cristianos hablaban del Señor, él los perseguía. Y hubo una dispersión de gente y iban por todos lados. Y él perseguía a los cristianos camino a Damasco. Y en ese camino a Damasco, el Señor se le apareció en el camino. Por eso a veces uno dice, un hombre con un carácter fuerte, perseguidor, ¿Dios lo llamó? Sí, Dios lo llamó. Y cuando Dios llama, llama con un propósito claro. Y ese propósito claro, cuando Dios lo llama, es porque quiere hacer con él una gran obra. Y Saulo, en ese encuentro personal con el Señor, en esa caída a tierra, en lo cual dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien vos perseguís. Fíjense que el Señor le declaró claramente lo que él estaba haciendo. Él perseguía a los cristianos. Le dijo, vos sos aquel que perseguís. ¿A quién? ¿A los cristianos? No. Me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí. Porque el que persigue al cristiano no persigue al cristiano. Persigue al Señor del cristianismo. Cuando nosotros somos, hermanos, insultados por el Evangelio, no nos insultan a nosotros, están insultando al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, este hombre de un carácter firme, conocedor de la ley, y Bernabé, un hombre dócil, amable y sencillo, el Señor los junta para una gran tarea. Un hombre fuerte y un hombre dócil. Fíjese cosa maravillosa que hace Dios con ellos. Y dice que volvían ellos
de una tarea que habían ido a Jerusalén. ¿Por qué habían ido ellos a Jerusalén? Es importante, porque al lado de Jerusalén está Judea. Y Judea era un pueblo muy pobre, muy humilde, y ellos, habiendo recibido las ofrendas, las llevaron a los pobres de Judea. Cumplieron la tarea, informaron a los apóstoles que estaban en Jerusalén y volvieron al antiguo lugar donde ellos se estaban preparando. ¿Cuál era el lugar que se estaban preparando ellos? Era el lugar de Antioquía. Antioquía en la Biblia es la cuna del cristianismo. Allí se forjaron los primeros misioneros de la iglesia cristiana evangélica. ¿Me escuchó bien? En Antioquía se forjaron los primeros misioneros que salieron para evangelizar al mundo. Una cosa extraordinaria. Ellos volvieron al lugar. La expansión del Evangelio no se frena por una persecución. La expansión del Evangelio no se frena porque yo me bajo del carro. La expansión del Evangelio no se frena porque uno de nosotros pasa a la eternidad. Sino que el Señor, como decía algo hoy Gabriel, me llamó la atención y es bueno. Nunca dejes una bandera en el piso. Alguien la levanta. Y en la obra del Señor siempre Dios levanta hombres que levantan la bandera de Jesucristo para que la expansión del Evangelio siga para bendecir hombres y mujeres en todas partes del mundo. ¿Me entienden hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿qué es expandir? Es llevar adelante, es comprometerse con algo y hacerlo. Entonces, estos dos hombres tuvieron la valentía de parte de Dios de salir y expandir el Evangelio. ¿Por qué tenían que expandirlo ellos? Porque era muy interesante. El Señor lo había llamado a Saulo de Tarso para que lleve el Evangelio a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no son judíos. Todos los que no son judíos somos gentiles. Usted y yo somos gentiles. Y el Señor lo había preparado a Saulo de Tarso, que después es el apóstol Pablo, para llevar el Evangelio a los gentiles. Por eso, después de esto, ellos tienen el privilegio de ser llamados por Dios a una tarea misionera muy grande. Pero quiero pararme hoy un cachito en esto que estábamos diciendo, que me parece que es muy importante. En el versículo 24 dice algo maravilloso. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. ¿Qué quiere decir aquí? Extendiéndose, ¿qué es extender? Usted conoce la Biblia. Y esa Biblia que Dios le ha puesto en su mano, usted quiere extenderla. ¿Qué va a hacer? Va a comprar una Biblia y se la va a llevar al vecino suyo o al pariente suyo y se la va a regalar. Eso es extender. Es decir, que ellos extendían la palabra de Dios. Aún más, era la palabra que llegaba a la otra persona y lo convencía y lo convertía de que Cristo era el Salvador del mundo. Y también dice otra palabrita muy importante, que es la palabra que dice difundiéndose. ¿Qué es difundir? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es difundir? Es hablar lo que usted tiene adentro. ¿Qué tenemos nosotros adentro? Bronca, enojo, quejas, amargura, tristezas. El Señor nos ha librado, hermanos queridos, de todas esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor nos ha dejado algo que es maravilloso. De manera que si alguno está en Cristo, nueva
persona es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Frente a la dificultad que podamos pasar, sea económica, sea cultural, sea de vivienda, sea de lo que sea, no nos pueden quitar la paz que hay en nuestro corazón. ¿Y qué más dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Tenemos paz. Entonces, ¿qué vamos a difundir? Paz. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? La verdad. ¿Qué vamos a difundir? La verdad. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? El amor de Dios. Vamos a difundir el amor de Dios. Una cosa es difundirla y otra cosa es certificarla. ¿Cómo, Esteban? ¿Y cómo lo certifica? Miren, por eso está la palabra. El Señor nos ha dejado algo maravilloso que es la Biblia. Todo lo que usted puede decir, le puede decir, mire, aquí dice Dios esto. Léalo. Lo ha dejado para que usted y yo podamos tener un encuentro con Dios. Eso es difundir la palabra. Eso es explicarle al otro. No ser un erudito. No hace falta. ¿Por qué? Porque Dios te va a capacitar conforme a su voluntad. Hay tres cosas importantes para el cristiano. Primero, que Dios nos llama. Segundo, que Dios nos salva. Tercero, que Dios nos capacita. ¿Se da cuenta? No es obra nuestra, es obra de Dios. Porque Cristo en la cruz del Calvario compró tu vida y mi vida para siempre. Y Él te llama a vos y me llama a mí porque quiere Él compartir con vos y compartir conmigo el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es expandir la gracia de Dios, que corra por todo el mundo el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor asciende a los cielos? ¿Se acuerdan, no es cierto? Estaban los discípulos con Él y el Señor se sume al cielo. Y los ángeles están allí. ¿Y qué les dicen los ángeles a los apóstoles? Varones galileos, ¿qué están mirando ustedes al cielo? Este mismo Jesús vendrá otra vez para que donde Él esté, ustedes estén con Él. Y ustedes vayan y sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy, gracias a Dios, estamos recibiendo esta bendición que es de conocer la palabra de Dios. No solamente de conocerla, sino de expandirla. Y Dios te salvó para que vos seas una cosa importante. Fíjense en una cosa. ¿Qué tengo a mi izquierda? Un parlante. ¿Qué tengo a mi derecha? Otro parlante. Vos y yo somos dos parlantes de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Ni vos ni yo tenemos el micrófono. El micrófono lo tiene Dios. Y cuando Dios habla, nosotros lo único que tenemos que hacer es proyectar lo que Dios nos habla a nosotros. Porque nadie puede dar a otro lo que no tiene. Nadie puede dar a otro lo que no recibió. ¿Nosotros qué recibimos? Amor de Dios. Demos amor. ¿Qué recibimos de Dios? Paz de Dios. Demos paz. ¿Qué recibimos de Dios? Esperanza. Demos esperanza. ¿Qué recibimos de Dios? Comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Demos esa comunión para que otro conozca a Jesucristo. Dios por eso tiene la iglesia, para expandir la palabra de Dios. Vos y yo somos parlantes de Dios. Escuchemos a Dios y declaremos lo que Dios quiera. Que Dios te bendiga en este día.